Bienvenidos un día más a Gestión Municipal, este podcast donde hablamos de municipios, de profesionales y de todos esos problemas que normalmente suceden en el día a día de la gestión pública. Hoy con un tema interesante que me parece que va a traer algún tipo de controversia, por lo menos desde el lado donde lo voy a abordar, y tiene que ver con los basureros a cielo abierto. Eh, y pensando exactamente en cuáles son las excusas que normalmente los intendentes, los funcionarios tienen a la hora de explicar el por qué no se puede clausurar el basural y hacer una gestión diferente de los residuos. Te voy a dar mi punto de vista, te voy a contar por qué me parece a mí que son la mayoría excusas que en realidad tienen solución o razones que tienen solución. Muchas veces hablamos de cuestiones económicas, pero la verdad que no tiene que ver puntualmente con una cuestión económica. Hay algunos problemas del lugar, que es cierto, pero todo esto tiene solución, tiene una manera de abordarlo y me parece que es hora de dejar de poner excusas, entre comillas, y ponerse a trabajar en resolver los problemas. Como siempre, antes de empezar este episodio, te dejo los canales de comunicación, mi página web personal www.ghernandez.com.ar, la página de consultoría y también www.grupotigre.com.ar, la página de Grupo Tigre donde tenemos los productos para gestión de residuos. En cualquiera de las dos páginas, por supuesto, tenés la solapita de contacto y también el botoncito del WhatsApp que dirige directamente al mío. Así que vamos a dar comienzo al episodio del día de hoy. Déjame tus comentarios si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, sobre todo si tenés algo para aportar, alguna sugerencia o algún comentario para hacer. Por supuesto que todo es bienvenido siempre, que sea como decimos siempre, para aportar un granito de arena. Te dejo con el episodio. Comenzamos entonces con este episodio que tiene un título. Vamos a hablar sobre basureros a cielo abierto, pero tiene un título y es La disposición de residuos no puede ser cero. ¿Y esto por qué? Porque en muchas ocasiones para los intendentes el costo de disponer los residuos es cero o muy cercano a eso, porque tienen basurales a cielo abierto. ¿Y cómo se maneja un basural? Bueno, obviamente que es un basural, es un lugar de disposición, muchas veces es una cava y en otras ocasiones ya no es más una cava y se depositan sobre el mismo terreno también, donde los residuos se abandonan de alguna manera ahí, la recolección municipal los recolecta con los camiones, tenga camiones de carga trasera o tenga camiones con caja abierta, eh, los deposita en el basural y no trabaja más en eso. En realidad se trabaja un poco con maquinaria porque hay que ir acomodando un poco los residuos porque si no se termina de tapar muy rápido, pero ese basural obviamente no tiene ningún tipo de contención para los contaminantes, no hay ninguna obra de ingeniería, como por supuesto tiene un relleno sanitario. Eh, y como te decía, se asemeja a cero. ¿Por qué? Porque los costos de mantenimiento son muy bajos. No vamos a hablar puntualmente en este episodio sobre cómo contaminan los basurales a cielo abierto, cuáles son los otros problemas que existen con el cirujeo, con la quema de residuos, quién genera la quema y quién no. Nos vamos a enfocar puntualmente en cuáles son las razones, por lo menos las que exponen los intendentes, sobre todo, a la hora de querer justificar que siguen teniendo un basurero a cielo abierto. Entonces, este costo, como te decía, es muy cercano a cero porque una máquina municipal va a trabajar alguna hora por día ahí, o tal vez ni siquiera es que trabaja todos los días. La asignación de personal también es muy baja porque es un operario el que maneja la máquina, que va, acomoda un poco y mantienen más o menos la cosa de esa manera. En algunas ocasiones también hay alguna persona de control o que hace algún tipo de control para que eso no se desborde demasiado, es decir, con una garita y un personal que está ahí tal vez hasta 24 horas, no una misma persona, pero sí con personal rotativo y tienen algún tipo de control de ingreso, pero no deja de ser un basurero a cielo abierto con un costo que es extremadamente bajo. Por supuesto que
se entiende que pasar de un costo cero a tener un costo más o menos importante, teniendo un relleno sanitario, o en realidad una celda controlada, una celda sanitaria, como la quieras llamar, no es fácil. Y sobre todo no es fácil eh, porque no es una cuestión puramente de presupuesto, que claro que tiene que ver con el presupuesto, pero no es puramente de presupuesto. Es que como no está contemplado, como que nunca estuvo ese gasto previsto, es muy difícil cuando realizan el presupuesto para el año siguiente incorporar una partida para hacer una gestión de residuos, una gestión de la disposición final de residuos muchísimo mejor. Entonces, esa me parece que es la primera traba, el hecho de pensar y entender que la gestión de residuos no puede ser cero. De ninguna manera puede ser cero o cercana a cero. Esto tiene un costo y el costo es elevado. Bueno, más o menos, la verdad que tampoco es tan elevado y esta es una de las excusas, como te decía, que muchas veces se tiene. Parece que no está, no son obras que están a la altura de cualquier municipio. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poco entonces de cuáles son estas razones que normalmente se exponen a la hora de no poder clausurar ese basurero a cielo abierto. A ver, la primera tiene que ver con esto de que no se puede económicamente. Tener un relleno sanitario, por supuesto que es más o menos costoso, sobre todo la obra inicial es costosa, o tener una celda controlada es costosa en sus inicios. ¿Por qué? Porque hay que disponer, sí, ahí de maquinaria. En realidad podés contratar, obviamente, una retroexcavadora para poder hacer la celda, y después hay que comprar membrana y hay que pagar también la instalación de la membrana. La membrana es más o menos costosa, tampoco es que es una locura. Calcula más o menos que el costo de la geomembrana más la instalación de la geomembrana puede salir $10 el metro cuadrado. Ahora, vos no tenés que hacer una celda controlada o un relleno sanitario chico, ¿no? Hablando en una comunidad más o menos chica, que lo hagas directamente para 10 años. Podés hacer una celda controlada más chica que te dure más o menos 2 años, como para tener un horizonte de tiempo razonable, y de esa manera que el presupuesto no sea demasiado alto. Incluso se puede hacer con presupuesto municipal sin necesidad de tener que recurrir a financiamiento por parte de la provincia o por parte de la nación. Entonces, cuando entendemos que en realidad con presupuesto municipal se puede llevar adelante, es donde decís por qué razón se sigue teniendo un basurero a cielo abierto y no se tiene por lo menos una celda controlada. Yo creo que lo primero que sucede es que el intendente no va nunca. Si el intendente fuese, no te digo una vez por semana, una vez por mes al basural, si fuese, no sé, una vez cada 3 meses al basural, si se diera una vuelta por ahí, creo que le daría tanta vergüenza que lo primero que haría es dar la orden para que se comience a trabajar en cuál es la manera de cerrar ese basural y poder gestionar los residuos de otra manera. Por supuesto que hay algunas otras dificultades que son un poco más atendibles. Para mí la económica de ninguna manera es una excusa válida porque lo podés hacer, como te digo, con presupuesto municipal, haciendo celdas controladas más chicas, donde podés construir una celda para 2 años, después construir otra celda para otros 2 años, y de esa manera no entrás en un costo demasiado alto que vos no puedas hacer. De todas maneras, siempre está la posibilidad de gestionar el dinero en provincia, de gestionar el dinero en nación. Vemos que hay obras millonarias que realizan los municipios todo el tiempo. Millonarias, y no digo que estén mal, digo que son obras millonarias. Por ejemplo, se compran maquinaria por leasing también, por los préstamos estos de los bancos, siempre asociados con los municipios, y que está muy bien y se gasta muchísima plata en maquinaria. Ahora, hay que gastar, pero una décima parte de lo que se invierte en maquinaria para poder tener una celda controlada por 2 años. Entonces, si bien la cuestión económica siempre tiene un peso, ¿no? Y muchas veces va por ahí, no hay razón para que eso sea una traba. O lo haces con presupuesto municipal, porque cuando analizás el presupuesto te das cuenta que hay que asignar una partida que tampoco es tan alta, y si querés hacer una celda controlada para un poco más de tiempo,
bueno, podés gestionar con la provincia o con la nación que te financian o que te subsidien ese material y la colocación de la membrana y todo lo que tenga que ver con la obra que hay que hacer. Entonces, me parece que no va por ahí, no va por la cuestión económica o no debería ir por la cuestión económica. ¿Cuánto sale una retroexcavadora nueva? ¿Y cuántos municipios compran muchísima maquinaria? Bueno, de la misma manera se puede comprar geomembrana para hacer una celda controlada. Para mí, eh, distinta es la situación cuando lo que no está es el lugar, ¿no? Ahí tenemos una traba un poquitito más compleja que para mí tampoco tiene por qué ser una excusa para seguir teniendo un basurero a cielo abierto, porque si no, es muy fácil decir, no, mira, yo no tengo lugar, entonces como no tengo lugar voy a seguir teniendo un basurero a cielo abierto. ¿Y qué lo vas a tener para siempre? Entonces, si vos no tenés un lugar, lo que hay que hacer es trabajar en cuál es el lugar. Hay que juntar al equipo municipal, habrá que hacerse un poco más maduro y también hacer partícipe a la oposición, porque estas cuestiones son tan complejas que deberíamos poder entre todos dejar la política de lado. Entonces, trabajar todos juntos y decir, che, ¿cuál es el mejor lugar? ¿Cuáles son las alternativas del lugar? Y ahí, si hay que comprar un predio, porque probablemente tengas que comprar un predio, bueno, verás de qué manera se compra ese predio. Yo me acuerdo acá en la ciudad donde yo vivo, una ciudad chica de 20.000 habitantes, se compró un predio para hacer un parque industrial, ¿no? Un parque industrial, un sector industrial planificado. Y el predio se compró. Bueno, está perfecto para mí, por supuesto que está muy bien. También podemos comprar un predio para hacer un lugar de disposición final para los próximos 20 años de la ciudad. Entonces no es que no se puede, por supuesto que se puede. Y después veremos de qué manera se financia. Si se financia con presupuesto municipal, si se pide un préstamo, si hay subsidios de provincia, de nación, después veremos, pero no puede ser que el no tener el lugar también sea una excusa, porque si no son todas excusas. Primero, sale mucha plata la construcción de la celda, que esto que lo otro, no lo puedo hacer con el presupuesto municipal porque no tengo. Y después gastar un montón de plata en muchísimas otras cosas, ¿no? Que no digo que estén mal, lo que digo es que uno elige. El presupuesto municipal, por supuesto, es como una casa. Lo que gasto en una cosa, no lo puedo gastar en otra, porque el presupuesto es cortito, todos lo sabemos, siempre, nunca alcanza para todo lo que queremos hacer, pero son decisiones. Y muchas veces se decide gastar en cosas que me parece que cualquiera podría pensar que poder solucionar la disposición final de los residuos es más importante que algunas cosas. Y también esto de siempre que sea prioridad para el intendente cuando va a pedir fondos a provincia y a nación, pedir fondos para esto, sea solo para la geomembrana, la construcción de la celda, la geomembrana y la colocación, o también sea para poder comprar un predio y poder pensar de acá a 20 años, o a 30 años, o al tiempo que sea, en dónde se van a disponer los residuos y de qué manera. Y estamos hablando de rellenos sanitarios, de celdas controladas, que ni siquiera son la panacea en cuanto a la disposición de residuos o el tratamiento de residuos, ¿no? Algún día hablaremos de la valorización, de algunas cosas que me parece que hay que encaminar también, pero tal vez los municipios chicos no les dé la cantidad de residuos para pensar en obras de otro tipo y todavía, o por lo menos ahora, hay que manejar las cuestiones con rellenos sanitarios. La otra cuestión, que también tiene que ver con el lugar, y parece para mí otra excusa, es que si no tenés lugar, hay que juntarse con otros municipios, porque la solución real y definitiva también para tener una mejor gestión todavía de los residuos es con la regionalización. Algún día vamos a hablar puntualmente de esto, porque no puede ser que ningún pueblo del interior, esto pasa mucho en el interior, nadie quiera recibir los residuos de otro. Claro, como si los residuos de tu vecino no te van a contaminar, ¿no? Tiene un basural a cielo abierto y está pegado a tu ciudad, no te va a contaminar. Es ridículo pensar de esa manera. Pero en el interior se piensa así, nadie quiere los residuos de otro y los proyectos de regionalización cuestan muchísimo llevar adelante. Por suerte hay buenos ejemplos hoy en día, hay muy buenos consorcios que se están formando, pero en la mayoría de los municipios cuesta muchísimo esto de poder regionalizar y entender que, bueno, si sos el lugar más indicado para recibir los residuos de otro, no importa, si la verdad que lo vas a hacer con una técnica sanitaria
que va a impedir la contaminación. Por supuesto que después puede haber rotaciones entre los diferentes municipios para tener por un tiempo lugares unos y otros. Bueno, habrá que ver en realidad cada realidad de cada región para entender cuál es el mejor lugar. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que está el SEAMSE, el SEAMSE puede recibir residuos de todo el mundo. O sea, ese municipio donde está el SEAMSE puede recibir residuos de media provincia de Buenos Aires. Y en realidad recibe de los municipios más grandes, recibe también parte muchas veces de la ciudad. Puede recibir de todos lados, ese municipio sí, pero yo estoy en el interior, a 150 kilómetros del SEAMSE, por ejemplo, y yo no puedo armar un relleno sanitario regional para los municipios más chicos que están al lado de mi ciudad, porque parece que no puedo traer los residuos de otro. Entonces, bueno, la regionalización es un tema, pero hay que empezar a trabajar. Entonces, si sos una gestión municipal y tenés un tema con el lugar físico, con que no es tan sencillo para vos tener un lugar de disposición final, porque también lo tengas que comprar, por el motivo que tenga que ser, me parece que lo más lógico es que empieces a hablar con las ciudades que están alrededor para poder hacer un muy buen relleno sanitario entre 4 o 5 municipios. Después veremos cuál es el lugar más indicado, de qué manera, cómo aportan todos después a ese consorcio. Ejemplos hay un montón. Entonces no es que no se puede hacer. Lo que pasa es que algunos no quieren, pero no quieren hacer eso y tienen un basurero a cielo abierto. Entonces, creo que hay que empezar a trabajar de otra manera. Hay algunos datos de basureros a cielo abierto que se estima, porque ni siquiera están contados realmente, pero se estima que en Argentina hay 5.000 basureros a cielo abierto. 5.000. Es una locura. Y te digo, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, solo tiene que ver con una cuestión económica no resuelta, porque no es que es una cuestión económica extremadamente real, es una cuestión económica no resuelta. Hay que decidir poner fondos para construir, no te digo grandes rellenos sanitarios, sino celdas controladas, celdas sanitarias, como las quieras llamar, que sea lo mismo que un relleno sanitario, nada más que la obra civil es muchísimo más sencilla, porque haces una cava con la retroexcavadora, por supuesto con los perfiles, con todo, colocas la geomembrana. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, para municipios de menos de 50.000 habitantes, me parece que es, no tenés que hacer control de lixiviados. Los lixiviados pueden convivir, digamos, con la celda controlada que vayas a hacer. Entonces no hay que hacer obras extremadamente costosas y grandes para poder tener un lugar controlado para los residuos. Me parece que lo que falta es la decisión. Entonces, si la decisión es económica y tenés el lugar, lo primero que hay que hacer es definir, ¿hago una celda para 2 años o hago una celda para 5 años o para 10 años? Entonces, de eso va a depender si lo haces con fondos municipales o si tenés que ir a buscar fondos a la provincia o a la nación. Y en el caso que no tengas el terreno, que tengas un problema real con el terreno, lo que hay que hacer es buscar cuál es el terreno y buscar el financiamiento para poder comprarlo, ver si con financiamiento de provincia, de nación, o es con un crédito municipal. Pero hay que comprar el predio y hay que planificar la construcción ahí del relleno sanitario, de las celdas controladas. Si por supuesto que tenés un problema con el lugar y no está tan claro si vos lo podés hacer en algún lugar que vos tengas en el municipio, y aunque lo tuvieras, deberías empezar a trabajar regionalmente para hablar con los demás municipios y poder hacer entre todos un lugar de disposición final para los 4 o 5 municipios que estén cercanos y que parezca lógico que todos dispongan en un solo lugar, porque está demostrado que económicamente esa es la mejor manera. Es mucho mejor tener un relleno sanitario regional que cada municipio tenga uno propio. Pero habrá que ver la región, habrá que ver los casos, habrá que ver cuál es el municipio y tomar la decisión. Lo que me parece que hay que hacer es dejar de poner excusas, porque no se puede vivir poniendo excusas, porque si no vamos a seguir teniendo los 5.000 basureros a cielo abierto que tenemos en la Argentina. Y como te digo, creo yo que a esta altura, estamos en el 2022, tener un basurero a cielo abierto es de la prehistoria. Yo lo que digo es que el intendente tiene que ir, que vaya. De la misma manera
que como digo, que tiene que ir a las plantas de separación de residuos, para que vea cómo trabajan la mayoría. Y la verdad que cuando vos vas a ver una planta de separación y ves cómo está, cómo trabaja, la verdad que decís, esto así no puede ser, ¿no? Por supuesto que hay muchas plantas que funcionan muy bien, ¿eh? Pero hay una gran parte que se han venido abajo a lo largo del tiempo y decís, no se puede trabajar en estas condiciones. Lo mismo pasa con el basural. Si sos secretario, si sos director, llévalo al intendente porque la verdad que tiene tantas cosas todos los días y por supuesto que tienen 10.000 millones de cosas todos los días, pero es un lugar al que no van. Entonces yo pregunto, en tu ciudad, tu intendente o vos si sos intendente, ¿cuál fue la última vez que fuiste a ver el basurero a cielo abierto? Y seguramente, no sé, habrá pasado un montón de tiempo. Los intendentes no van ahí. Como no van ahí, y te digo, tendrían que ir ahí sumando población, gente, ¿no? Vecinos. Tendrían que ir con los vecinos ahí. Llegás a ir a un basurero a cielo abierto y te morís de vergüenza. Decís, yo tengo esto. Yo estoy gestionando esto de esta manera. Esta es mi responsabilidad y estoy haciendo esto. Entonces me parece que sin importar cuál es el tamaño del municipio, hay que empezar a trabajar en el tema. Porque yo la única razón que sí encuentro para que vos sigas teniendo un basurero a cielo abierto es que claramente estés trabajando con el proyecto paralelo y todavía no pudiste cambiarlo, pero ya estés trabajando en el proyecto paralelo, ya lo empieces a tener claro, ya empezaste a hablar de la regionalización y a juntarte con los demás municipios si es que el tema es la regionalización, o ya pediste los fondos a provincia, a nación para la construcción de la celda controlada, de la celda sanitaria, y bueno, y estás todavía ahí por recibir los fondos y por eso todavía no lo activaste. Pero vos le preguntás a muchísimos intendentes, a muchísimas gestiones, eh, ¿qué activaron para erradicar el basurero a cielo abierto? Erradicar, en realidad no es la palabra, para clausurar el basurero a cielo abierto, y la verdad que es nada. Eh, por eso me parece que es hora, debería ser de los temas número uno, donde todo el gabinete debería trabajar igual o todo el gabinete debería entender eh, que es prioridad poner fondos ahí, que si hay que pasar un tiempo haciendo menos cosas en otros lugares para poder terminar de solucionar el tema de la disposición final, me parece que hay que hacerlo. Pregúntale a cualquier funcionario de cualquier gestión municipal si está de acuerdo con tener un basurero a cielo abierto. Por supuesto que nadie te va a decir, no, sí, la verdad que está buenísimo esto que tenemos. Nadie lo va a decir. Lo que pasa es que a veces cuesta después decir, no hay problema, yo pongo mis recursos, los recursos de mi secretaría a disposición para que solucionemos este tema. Pero bueno, me parece que es hora, me parece que estés donde estés, sea cual sea el municipio, sea cual sea el tamaño, 2.000 habitantes, 10.000, 20.000 o 100.000, eh, ya no podemos más tener basureros a cielo abierto. Hay que trabajar, pero trabajar de verdad, hay que planificarlo, hay que ponerlo en números, hay que decir, este va a ser el costo, este va a ser el costo de construcción, este va a ser el costo operativo, que para municipios chicos es muy bajo también, y trabajar para tener los fondos. O fondos municipales, planificarlo para el presupuesto que viene si se quiere, o empezar a gestionar los fondos con provincia y con nación, pero hay que trabajar y hay que tener primero el plan claro. Si no tenés primero el plan, nada de esto seguramente va a ser una realidad y no vas a poder avanzar. Bueno, espero que aporte de algo en estos episodios del podcast. Me parece que lo único que pueden hacer es aportar en que alguien diga, che, no, la verdad que tenés razón, no podemos seguir de esta manera y sirva por lo menos para que alguien active. Porque viste que a veces si estás en un montón de cosas, con 10.000 temas, y bueno, y se te pasa por alto y se te va pasando y no te ocupás. Y por ahí alguien te dice, che, pero no podemos seguir teniendo un basurero a cielo abierto. Y la verdad que decís, y no, tenés razón y ojalá que a alguno por lo menos le sirva para activar. Bueno, espero que dejes algún comentario, espero que haya servido de algo este episodio. Por supuesto que puedes dejar comentarios en el podcast, en cualquiera de las plataformas donde estés escuchando el podcast, también en el canal de YouTube, si es que lo ves por YouTube o lo escuchás por YouTube. Pero espero tus comentarios y que me des tu opinión, si es tan así o no, como digo yo, como me parece a mí, eh, que es una cuestión más de decisión que una cuestión económica. Y yo creo que esto, sobre todo, me avala, ¿sabes qué?
el hecho de que hay un montón de municipios que ya no tienen basureros a cielo abierto, porque no es que todos lo tienen, porque esa es la otra excusa. Y bueno, todos lo tienen. No, 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 no todos no lo tienen, ¿eh? Ya hay muchos que están regionalizando, ya hay muchos que tienen su celda controlada. No es cierto que todos están en la misma situación. Lo que es cierto es que hay una gran parte que está en esa situación. Pero la excusa no puede ser están todos. Tampoco la excusa puede ser, bueno, pero los demás no lo hicieron, los demás anteriores a esta gestión tampoco lo resolvieron, tampoco lo pudieron hacer, por lo tanto, bueno, nosotros vamos a ver cuándo. No, no, no pongamos más excusas, no nos comparemos con lo malo que haya sido el anterior. Pensemos en cuál es la responsabilidad que uno tiene ahora y cuando uno asume un cargo público tiene la responsabilidad de esos temas que pasan por la vida pública de su área, de su sector o como lo quieran llamar. Pero no pongamos más excusas que el anterior tampoco hizo nada. Así que bueno, hasta acá llegamos. Espero los comentarios y nos vemos en el próximo episodio del podcast.